Attention car shoppers. Right now at South Carolina Federal Credit Union, you can get a new or used auto loan and pay nothing until 2024. And no payments for 90 days means nothing out of pocket going into the new year. Plus, we have flexible rates and terms, so you could make the best financial choice for you. Learn more at scfederal.org/auto loans. That's scfederal.org/auto loans. Certain restrictions apply. Existing South Carolina Federal Credit loans are excluded. Hola, somos Marian Moure y Noemí González Eguizábal y esto es Ecocreando, el podcast de sostenibilidad que estabas esperando. Trabajamos en marketing verde y socialmente responsable, ayudando a las empresas a poner en valor los aspectos sostenibles de su marca o sus productos y también hacemos marketing 360 para empresas con productos y servicios en línea con la sostenibilidad, la economía circular, la reutilización de materiales, etc. Con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas medioambientales, su perjuicio para la salud y el bienestar de las personas y sobre todo para proponer soluciones, hemos creado este podcast. En cada capítulo hablaremos de una temática y contaremos con la opinión de una persona profesional en el sector. ¿Comenzamos? Hola Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Noemí, muy bien. ¿Tú qué tal estás? Pues muy bien también. Vamos a hablar un poquito de lo que hemos hecho en este último tiempo así a nivel laboral. Vale. Mira, yo la semana pasada, el viernes, estuve en la ceremonia de entrega de los SAO Awards, que SAO es la Escuela Superior del Aceite de Oliva, donde hice una pequeña charla de por qué apostar por el oleoturismo y dentro de las cosas que se contaron, porque luego hicimos una mesa redonda, hablar más gente y tal, se habló de que muchas veces las almazaras o las cooperativas de aceite tienen huella de carbono incluso negativa dependiendo del tamaño del olivar. Entonces me pareció como bastante... Sí, es muy interesante porque sobre todo son empresas que a lo mejor ni siquiera tienen conciencia de que tienen, a lo mejor no tienen conciencia ni siquiera de la huella de carbono, ¿no? Porque es un tema que es verdad que ahora se está haciendo mucho hincapié. Pero bueno, como son empresas más pequeñas, que están más a desarrollar su actividad, no son tan conscientes, pero sin embargo, si ellos midieran su huella de carbono, estarían encantados y de hecho lo podrían poner como algo en positivo sobre el tema de sostenibilidad. Pues mira, les animamos a que lo hagan entonces, ¿no? Que midan su huella. Sí, las empresas agroalimentarias, pues, y probablemente esto pase también con empresas de frutales, ¿no? Como naranjos o así en Valencia. Y este tipo de cosas que a ellos no les hace falta ni siquiera compensar la huella de carbono porque ya la tienen negativa. Claro, pero si no la mides, volvemos a lo mismo, que no sabes realmente cuál es tu huella de carbono, efectivamente. ¿Y tú qué tal? Que he visto que en Ecocreare has puesto un podcast súper interesante, un post muy interesante, ¿no? Sí, pues es que me llamó mucho la atención el concepto de marketing consciente. Y quise como ver en qué se podía relacionar con el marketing verde, que al final es muy similar porque trata de establecer como objetivos a medio o largo plazo, más que a corto de voy a vender y trato a mi cliente como un número, sino, oye, voy a establecer una relación más cercana, más honesta, más transparente con el cliente y entonces voy a establecer unos objetivos, pero más a medio o largo plazo, para que dé tiempo a que esa relación madure, a que el cliente confíe en mí y como que todo sea una relación mucho más sana, ¿no? Y entonces, pues eso, en el vínculo que, como comentábamos un poquito tú y yo antes de empezar a grabar, pues al final lo que le une al marketing verde es pues esa transparencia, esa honestidad, pero sobre todo que tiene en cuenta muchas más variables aparte de la económica, como pueden ser también la social. Y en el caso del marketing verde le añadimos además la medioambiental. O sea, sería como marketing responsable, pero un pasito más allá, ¿no? Que tiene en cuenta esas tres dimensiones. Sí. Entonces ya vamos a empezar a aplicar el marketing consciente, ¿no? Pues yo creo que inconscientemente lo estamos aplicando. Sí, que al final a lo mejor le hemos puesto más el nombre que otra cosa, ¿no? Saber un poco lo que estamos haciendo. Porque es lo que te digo, en el marketing sostenible y verde al final es la misma base, esa relación con el cliente de oye, para mí no eres un número, eres una persona y entonces quiero realmente establecer una relación que nos una a los dos. Y de honestidad y transparencia. Exacto, y le aportes cierto valor al cliente, no es simplemente, sino que le aportas valor con todas tus acciones de marketing. Así que pues perfecto. Nada, pues os invito a que lo leáis en el blog de Ecocreare. Perfecto.
Bueno, y ahora ya un poco más lúdico, que también estábamos hablando antes lo que hemos hecho este fin de semana Sí. y la verdad es que las dos estábamos muy camperas, ¿no? Pues Que nos sí, hemos ido de ruta. excursiones. Yo he hecho una excursión en un pueblecito que se llama La Iruela, que es en la Sierra Norte de Madrid, y se llama De Molino a Molino. Vas alrededor del río, es muy llanita, vamos, pueden ir peques si quiere la gente llevar a los peques porque es muy facilita y es bonita, es muy bonita. Y además no había mucha gente, cosa que me sorprendió. Yo pensé que nos íbamos a encontrar más y se podía hacer, vamos, muy bien. Pues yo aprovechando que estaba en Valencia, el domingo fuimos a Castellón y nos hicimos una ruta por Vejí, que es un Ujú. pueblito que además tiene un agua de Vejí tal cual, y fuimos al nacimiento del río Palancia. Y al contrario que a ti, a mí me sorprendió porque había bastante gente. Había muchos niños y muchos perros sobre todo. Quizás soy yo que acostumbrada a hacer rutas por Madrid, pensaba que eso iba a estar como súper vacío y no, la verdad es que la gente en Levante se anima mucho también a la montaña, que lo asociamos más con la playa quizá, pero Ujú. tienen unos paisajes impresionantes, ¿eh? Súper bonito, me gustó un montón. Bueno, y vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hablar en el podcast de hoy. Sí, vamos a hacer una introducción. Hoy vamos a hablar de la huella hídrica, así ya completamos, como ya hace en el episodio número 3 hablamos de la huella de carbono, lo pusimos un poco más pues, un poco más sencillo para que todo el mundo lo comprendiera y ahora vamos a hablar de la huella hídrica Ujú. y de, bueno, y de toda la problemática que hay alrededor de la misma. Que Y igual es tampoco un voy a poco adelantar. menos conocida que la huella de carbono, ¿no? Estamos como más habituados a hablar de la huella de carbono y sin embargo la huella hídrica también es muy importante y igual no le estamos dando el valor que debe tener. No le estamos dando el valor que deberíamos darle porque al final o sea, la huella de carbono va más relacionada con el cambio climático, sin embargo la huella hídrica más con el consumo del agua y tenemos que ser conscientes de que sin agua sí que no hay vida. Quiero decir, si sube la temperatura global, pues hombre, al final nos adaptaremos porque no será una cosa muy extrema, o sea, no será quiero decir que hoy hace 0 grados y mañana 35 que te quemas, ¿no? Es Sino que más será algo más gradual. paulatino. Eso es, más gradual, gracias. Entonces nos podremos ir adaptando. Sin embargo, si el agua desaparece, sí que la vida, al menos la del ser humano, es imposible que suceda, ¿no? Entonces, a ver si con este podcast ponemos un poquito más de conciencia sobre el agua, sobre su uso y sobre todo, bueno, como ya escucharéis después, sobre todo la huella gris, que es a mí la que más me preocupa, ¿no? Pero no voy a adelantar nada para que lo escuchéis. Exacto, vamos a explicar los tipos que hay y La huella además hídrica. lo que hablábamos un poco en la entrevista que vamos a tener, que al final es algo que tenemos tan cerca, tan en nuestro día a día, es decir, abrimos un grifo y tenemos agua, es como que pierde valor por precisamente ser un bien que tenemos tan cerca Tan y tan accesible. accesible, exacto, que estamos como muy Claro. habituados y no somos Bueno, conscientes. en este lado del planeta, ¿eh? Que luego hay otros que no. Claro. Pero aquí sí, aquí no tenemos, o sea, derrochamos mucha agua, utilizamos el agua de una manera muy poco consciente y eso al final tiene implicaciones en nuestro bienestar y por supuesto en el bienestar de terceros países, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar, esperamos que lo disfrutéis. Pues muy bien, pues empezamos. Si en el episodio 3 hablamos de la popular huella de carbono, hoy vamos a hablar de la huella hídrica, porque no nos olvidemos que el agua es imprescindible para que exista vida sobre el planeta y que actualmente, con el nivel de producción y consumo que llevamos, estamos provocando un estrés hídrico, que es básicamente escasez de agua y contaminación. Es por tanto necesario revertir y conociendo nuestra huella hídrica sabremos cómo actuar. Así que empezaremos definiendo los conceptos clave para entender en qué consiste. Como siempre, en el apartado de buenas prácticas hablaremos de algunas iniciativas y organizaciones que promueven y certifican la huella hídrica. Después hablaremos con Marco Antonio Oltra Cámara, doctor, ingeniero agrónomo y profesor adjunto de la Universidad de Alicante, que es además director de Aquafides, una empresa que certifica este tipo de huella. Con él ahondaremos en la huella hídrica y en las empresas que apuestan por ella, qué sectores son los que más consumen y el nivel de concienciación que hay sobre este tema. Para cerrar, los consejos útiles. ¿Empezamos? Conceptos clave.
En un planeta en el que la escasez de agua dulce se incrementa día a día, como consecuencia principalmente del cambio climático, el aumento de población y la mayor presión sobre los recursos hídricos, es imprescindible tomar medidas para optimizar y gestionar mejor el uso de este recurso vital. Los expertos auguran que en 2025 un 67% de la población del planeta vivirá en una zona de estrés hídrico, esto es, lugares en los que la demanda de agua dulce es más alta que la cantidad disponible, bien por sequías, acuíferos sobreexplotados, etc., o en los que el uso de ese agua dulce se ve restringido por la pérdida de calidad, intrusión salina, contaminación por nitratos o fitosanitarios, etc. Gran parte de los problemas hídricos están relacionados con la estructura de la economía mundial. Muchos países, al importar productos de terceros países, no realizan el consumo y contaminación del agua en el propio, sino que es el país que exporta el que necesita gran cantidad de agua para su producción. Este hecho genera una importante presión en los recursos hídricos de los países exportadores, donde a menudo existe una carencia de mecanismos para una buena conservación de los recursos hídricos. Por lo que, no solo los gobiernos, sino también los consumidores, comercios y la sociedad en general pueden jugar un papel importante para alcanzar una mejor gestión de los recursos hídricos. La producción de un bien de consumo implica una utilización de agua mucho mayor a la que nos imaginamos. Lo que comemos en un día, la ropa que usamos, los productos con los que estamos en contacto requieren agua en distinta cantidad para su creación, producción o generación. De hecho, el agua que utilizamos en nuestra vida diaria, aquella que usamos mientras nos lavamos las manos, fregamos los platos o tiramos de la cadena del retrete, representa solo el 4% del total que consumimos. El restante 96% es el agua que ha sido utilizada en el proceso de elaboración de productos y desarrollo de servicios. Dependiendo de la fuente que consultemos, estos datos varían, pero ponemos estos ejemplos que nos dan una idea del agua necesaria para la producción de algunos productos. Por ejemplo, 13.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne de vacuno, 3.920 litros de agua para producir 1 kilo de pollo, 3.000 litros de agua para producir 1 kilo de arroz, 2.700 litros de agua para producir una camiseta de algodón, 2.000 litros de agua para producir 1 kilo de papel, y 140 litros de agua para una taza de café. Una vez que conocemos el problema que existe con el agua, vamos a hablar de la huella hídrica y cómo puede ayudar a reducir el estrés hídrico. ¿Qué es la huella hídrica y por qué es tan importante? Como sabemos, el agua es uno de los recursos naturales que más se utiliza en la producción y consumo de los bienes y servicios que disfrutamos en nuestro día a día. ¿Pero sabemos qué cantidad se gasta en cada proceso? Pues comencemos por saber el consumo que hacemos a nivel individual. 1.385 metros cúbicos, es decir, el equivalente a media piscina olímpica. Esa es la huella hídrica anual media que genera cada persona a nivel mundial, es decir, la cantidad de agua dulce que ha hecho falta para que pueda alimentarse, vestirse y trasladarse de un sitio a otro en un año. En definitiva, para desarrollar su rutina diaria. Y en el caso de un producto, todos los bienes que empleamos en nuestro día a día consumen de forma tanto directa como indirecta un determinado volumen de agua en su proceso de producción y consumo. Y esto es lo que en términos de sostenibilidad se denomina huella hídrica. Gracias a este indicador medioambiental se puede medir el impacto humano en los recursos hídricos del planeta, tan valiosos como escasos en el mundo. Así, la huella hídrica de un producto se calcula para conocer cuánta agua ha sido empleada en toda su cadena de fabricación. Para calcular la huella hídrica de un producto, se requiere revisar las huellas hídricas parciales de cada eslabón. Por tanto, se debe investigar los procesos productivos concretos de cada paso, lo que complica el ejercicio de evaluación de la huella hídrica cuanto más complejo sea el producto estudiado. En ocasiones, una empresa quiere conocer la huella hídrica exclusiva de sus procesos productivos, pero si emplea materias primas de otras empresas, su cálculo corresponderá al proceso y no al producto. Lo más frecuente es que sean las propias empresas las que calculen su huella hídrica, tanto para disminuir su consumo de agua y aumentar su eficiencia, como para conocer su impacto ambiental, minimizarlo y compensarlo posteriormente con actuaciones concretas. De manera que, al considerar la producción y las cadenas de distribución en su totalidad, será más fácil entender y gestionar las causas de la escasez y contaminación del agua relacionadas con la producción y consumo del ser humano.
El concepto de huella hídrica fue acuñado en 2002 por los investigadores de la Universidad de Twente, Países Bajos, Arjen Hoekstra y Mervyn McConnell, que establecieron esta variable para obtener información valiosa sobre el consumo real de agua y los usos que hacemos de esta, desde las fuentes superficiales y subterráneas, pasando por toda la cadena de producción y distribución hasta llegar al producto final. Así se puede calcular el impacto que generamos al usar una hoja de papel, que serían 10 litros, comernos una naranja, 50 litros, preparar una taza de café, que como ya hemos dicho son 140 litros, o llevar un pantalón vaquero, 10.000 litros. Pero ¿cómo se mide la huella hídrica? Como ya hemos dicho, la huella hídrica es un indicador de uso de agua y se define como el volumen total, directo o indirecto, de agua dulce consumida, evaporada o contaminada por la sociedad. En el caso de las personas y las comunidades, la huella hídrica se mide por unidad de tiempo y en el caso de las empresas por unidad de masa. Gracias a la huella hídrica se puede establecer la situación de consumo o afectación de los recursos hídricos y desarrollar estrategias que permitan su optimización y la reducción de los impactos ambientales asociados. La huella hídrica es así el resultado de 3 indicadores que se dividen por colores, en función de la procedencia del agua. La primera es la huella hídrica verde. Se refiere al agua que procede directamente de lluvia o nieve y que se almacena en el suelo en capas superficiales al alcance de las plantas. Por tanto, la huella hídrica verde mide el consumo de agua que procede del agua de lluvia o de nieve incorporada en el producto y que queda almacenada en el suelo de manera superficial al alcance de las plantas y que la devuelven a la atmósfera mediante evotranspiración. Más concretamente, la huella hídrica verde atiende a la evaporación que se experimenta durante los procesos, el volumen de agua evaporada y transpirada desde los recursos globales de agua verde, el agua de lluvia, almacenada en el suelo agrícola en forma de humedad durante el periodo de crecimiento de los cultivos. En segundo lugar, tenemos la huella hídrica azul. Se refiere al agua que procede de fuentes naturales o artificiales mediante infraestructuras o instalaciones operadas por el hombre, como los ríos, lagos, pantanos y acuíferos. Por tanto, mide el consumo de agua que procede o se capta de fuentes naturales o artificiales, tanto superficiales como subterráneas, mediante infraestructuras o instalaciones que se utilizan a lo largo de la cadena de suministro del producto o servicio. Equivale al consumo directo de agua dulce en los procesos de fabricación de bienes e incluye el agua de riego. Es decir, entendemos por huella hídrica azul los recursos hídricos dulces que hacen falta para fabricar un producto o prestar un servicio. Es el volumen de agua dulce consumida de las aguas superficiales, ríos, lagos y embalses, y de las subterráneas, los acuíferos. Y por último, la huella hídrica gris. Se refiere al agua contaminada en los procesos de producción que posteriormente es necesario diluir para cumplir con las normativas sectoriales. Esto es, la cantidad de agua necesaria para que el medio receptor donde se vierte el agua asimile los contaminantes vertidos. Por tanto, la huella hídrica gris mide la cantidad de agua contaminada en los procesos y que posteriormente requiere un tratamiento para cumplir con la normativa vigente, del cauce o del organismo receptor de los vertidos finales del proceso. Dicho de otro modo, el agua gris se refiere al agua que se contamina como resultado de los procesos. Este volumen se suele estimar como la cantidad de agua que es necesaria para diluir los contaminantes de forma que se mantengan o superen los niveles de calidad del agua, exigida siempre por la normativa vigente. También se define, ya por último, como el volumen de agua dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes más allá de las concentraciones naturales del lugar y de la calidad del agua. También podemos distinguir entre huella hídrica directa, que es el uso de agua por parte del productor para la producción, fabricación o las actividades de mantenimiento. En el caso de las personas sería el agua que consume para el desarrollo de sus actividades diarias. Por otra parte, tenemos la huella hídrica indirecta, que es el uso del agua en la cadena de distribución del producto. En el caso de los individuos, el agua que se ha utilizado para la extracción de materias primas, fabricación, transporte y distribución de los bienes y servicios que se consume. El valor final de la huella hídrica se calcula de diversas maneras dependiendo de la metodología que se emplee. Puede ser la suma de los 3 tipos de agua, de la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris, o bien la suma de la huella hídrica directa más la huella hídrica indirecta. Para unificar todos los cálculos, la Organización Internacional para la Estandarización ha diseñado una norma técnica de aplicación universal. El resultado ha sido la ISO 14046. Una vez que hemos explicado qué es la huella hídrica, vamos a ver brevemente cómo es la situación a nivel mundial. Según el informe de la UNESCO, National Water Footprint Accounts, the Green, Blue and Grey Water Footprint of Production and Consumption,
de 2011, que estudió durante 6 años las huellas hídricas de todos los países del mundo, recoge que los países con mayor huella hídrica global son China, India y Estados Unidos. En el caso de los dos primeros, si traducimos este número a nivel individual, es decir, la huella hídrica por persona y día es alrededor de 3.000 litros. Sin embargo, la de los estadounidenses es de 7.800 litros por persona y día. España está en una media por persona y día de 6.700 litros, el octavo a nivel mundial y el segundo de la Unión Europea. El número 1 de la lista es Portugal. Teniendo en cuenta que España es uno de los países más áridos de Europa, parece que tenemos un pequeño problema. Así que vamos a ahondar un poquito más en el caso de España. Vemos que el consumo diario medio está en 136 litros, cerca de la recomendación de la OMS, que se encuentra en 100 litros por persona y día. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que se está analizando solo el consumo, es decir, que no incluye los bienes que utilizamos. Además, la huella hídrica interna contabiliza el uso interno del agua para producir los bienes y servicios consumidos por sus habitantes, supone el 57% del total, frente al 43% de la huella externa, que mide el agua de bienes y servicios importados, es decir, el agua utilizada por otros países para producirlos. Esto quiere decir que utilizamos mucha agua de terceros países, externalizando parte de nuestros problemas hídricos. Si hablamos por sectores, el que mayor cantidad de agua dulce utiliza es la agricultura con el 70%, seguida de la industria con el 20% y por último los hogares en un 10%. En el caso de España, la agricultura requiere un gasto del 80% de agua, mientras que la industria representa el 15% y por tanto los hogares el 5%. Teniendo en cuenta que se estima que en los próximos años habrá un incremento de la población y, por tanto, un aumento en la producción de alimentos de un 50% para el 2030, se pone más presión en el sector agropecuario, así como en la industria y, en general, con la disponibilidad y abastecimiento del agua dulce en todo el planeta. Conozcamos entonces el impacto de la huella hídrica en dos sectores. El primero, la alimentación. Los cereales, la carne y la leche son los alimentos que más agua requieren en su proceso de producción. Para hacernos una idea, la producción de 1 litro de leche necesita 1.000 litros de agua, 1 kilo de arroz, 3.400 litros, 1 kilo de maíz, 900 litros, 1 kilo de trigo, 1.300 litros, 1 kilo de carne de vacuno, 16.000 litros. Otro de los sectores importantes a destacar es el de la ropa y el calzado. La huella hídrica en la producción textil es una de las más elevadas. Por ejemplo, para lograr 1 kilo de algodón se requieren cerca de 10.000 litros. Por lo tanto, para la fabricación de una camiseta de algodón de unos 250 gramos se necesitan 2.500 litros de agua. Para un pantalón vaquero, como ya hemos dicho, unos 10.000 litros de agua. Para unas zapatillas deportivas, 4.400 litros. Y solo un bastoncillo de algodón necesita ya 4 litros. Bien, una vez que conocemos el problema, como siempre, vamos a plantearos las posibles soluciones, bien a establecer por las empresas y organizaciones, bien por parte de las personas en su día a día. Tal y como hemos adelantado, la medición de la huella hídrica nos permite establecer la situación de consumo o afectación del recurso hídrico y sirve como base esencial para el desarrollo de estrategias que permitan su optimización o compensación. El agua que se utiliza muchas veces se vuelve no disponible para el consumo humano después de los procesos a los que es sometida. Por ejemplo, por la contaminación sufrida por el uso humano o por procesos industriales que la desnaturalizan. Como también hemos hablado, se puede producir la pérdida de disponibilidad del agua por la exportación de ese agua a través de la producción de bienes o servicios, tales como tomates, naranjas, sandías, bebidas embotelladas que llevan mucha agua para fuera del sistema de cada región. El público consumidor empieza a exigir que se mitigue y se compense la utilización del agua, que queda desnaturalizada después de su utilización y premia las iniciativas empresariales que traten de reducir el impacto con inversiones que demuestren un compromiso duradero. Muchas veces la mera descontaminación, ya de por sí costosa, no es suficiente para diferenciarse de los competidores. Es necesario mitigar y compensar la huella hídrica. Por fortuna, ya existen herramientas para hacerlo de manera eficiente. Una de las maneras más eficientes de mitigar la huella hídrica es a través de acciones efectivas para favorecer y acelerar la recarga de los acuíferos, de donde se está extrayendo agua, casi siempre con balance negativo para el acuífero. Existen mecanismos para acelerar esta recarga, como por ejemplo la plantación de árboles en laderas o la instalación de reductores de velocidad
en los cañones por donde circula el agua muy rápidamente y por lo que no permite que se infiltre en el suelo para recargar el acuífero. Instalando barreras para reducir la velocidad, tales como camellones, terrazas, tapias u otros mecanismos físicos que reducen la velocidad de escorrentía del agua. Se fuerza al agua a infiltrarse en el suelo y a recargar los acuíferos. Las hojas y ramas de los árboles también disminuyen el impacto de las gotas de lluvia cuando llegan al suelo, evitando la erosión y aumentando la infiltración. Las raíces de dichos árboles penetran el suelo, lo vuelven más poroso y éste recibe y almacena mejor el agua. Todo esto en conjunto mejora la capacidad de recarga de agua en el acuífero. Otra manera puede ser la cosecha de agua de lluvia, que es un mecanismo simple de acumulación y almacenamiento de agua. Consiste en recoger con canaletas y cañerías el agua que llega a los techos de las casas y almacenarla en unas cisternas o tanques, para regar, consumo de cisternas, lavaplatos, lavadora, etc. En el sector agropecuario, la mejor manera de reducir la huella hídrica es, por un lado, aumentar la productividad de la tierra mediante la mejora de prácticas agrícolas, aumentando la productividad del agua y reduciendo así la huella hídrica verde. Por otro lado, mejorar las técnicas de riego y de programación de este para minimizar la huella hídrica azul. Y por último, reducir, mediante la práctica de la agricultura ecológica, la aplicación de fertilizantes y pesticidas con el objeto de reducir la huella hídrica gris, que recordemos es la contaminación del agua. Además, sería interesante que se adoptaran técnicas agrícolas que permitan mejorar los suelos y el compostaje para reducir la lixiviación y la escorrentía, que se seleccionaran cultivos apropiados a las condiciones locales y que se minimizara la ganadería en zonas o ecosistemas protegidos y, por supuesto, el manejo responsable de excretas. Por otro lado, en el sector industrial, para mejorar la huella hídrica, se recomienda: para la huella hídrica azul, reducir el uso del agua operacional, aumentar el reciclado y adoptar dispositivos de ahorro de agua, y sin embargo, para reducir la huella hídrica gris es establecer medidas especiales enfocadas a puntos críticos de consumo o contaminación del agua en el proceso. Intentar reducir las aguas residuales, reciclar los químicos, tratar las aguas residuales y recuperar efluentes, que son líquidos residuales. En conclusión, la huella hídrica está ayudando a crear conciencia sobre el impacto que nuestra forma de vida, los productos que consumimos y las formas de producción tienen sobre los recursos hídricos. Además, tiene en cuenta que una parte de nuestra huella hídrica puede no producirse donde vivimos, ni siquiera en nuestro país, aportando un punto de vista diferente para entender mejor las interrelaciones entre los países, sus habitantes y formas de vida y los recursos hídricos del planeta. Hablemos ahora de las buenas prácticas. En primer lugar, Aquafides, que luego entraremos más en detalle porque vamos a entrevistar a su director. Aquafides es una empresa especializada en el cálculo y la certificación de la huella hídrica. Además de dar este servicio a empresas, también forma a certificadores de este tipo de huella. En segundo lugar, Water Footprint. The Water Footprint Network es una plataforma de colaboración entre empresas, organizaciones e individuos para resolver las crisis del agua en el mundo, promoviendo un uso justo e inteligente del agua. Además, cuenta con una calculadora de huella hídrica que te animamos a que visites y calcules. En siguiente lugar, IAGUA. Es un portal informativo sobre el sector del agua, donde podrás encontrar todo tipo de artículos en relación a este tema. La web ofrece un resumen diario de la actualidad de la gestión del agua en España y en el resto del mundo, además de secciones de blogs, empleo, formación y licitaciones. Cuenta también con una publicación mensual, IAGUA Magazine, que, según dicen, es la publicación de los protagonistas del agua. Continuamos con Fundación Aquae. Fundación Aquae es una organización sin ánimo de lucro comprometida con el derecho universal de acceso al agua, con su cuidado y su consumo responsable. Cuenta con iniciativas orientadas a minimizar los efectos de la crisis climática, fomentar la educación y la divulgación científica. Fundación Aquae apoya programas académicos y de emprendimiento social para hacer una sociedad más verde, solidaria y sostenible. Si tienes interés por el tema del agua, te recomendamos que visites su campus Aquae, donde podrás encontrar entrevistas, reportajes y artículos, todos relacionados con esta cuestión. Por último, ESAQUA. La red de ESAGUA es una iniciativa conjunta de ZQA, Centro de Tecnología del Agua, la Water Footprint Network y DNVGL, para proporcionar
información sobre la huella hídrica en aquellas organizaciones que buscan lograr un uso más sostenible y equitativo del agua dulce. La red Es Agua es un espacio de conocimiento compartido para las organizaciones comprometidas con la reducción de su huella hídrica. Sirve como herramienta de divulgación de la huella hídrica a la comunidad científica y la sociedad en general. Entre las organizaciones que forman parte de Es Agua y, por tanto, deberían tener calculada la huella hídrica están Azucarera Española, Estrella de Alicante, Aguas de Murcia, Borges, Aguas de Barcelona, Aguas de Torremolinos, DAM y muchas más. Bueno, pues en nuestra entrevista sobre la huella hídrica contamos con Marco Antonio Oltracámara, que es doctor ingeniero agrónomo y director general de Aquafides, que es una empresa especializada en la certificación de huella hídrica, pero además también es profesor asociado a la Universidad de Alicante. Hola Marco, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotras. Igualmente. Bueno, vamos a empezar con el tema. ¿Por qué crees que es importante calcular la huella hídrica? A ver, la huella hídrica es muy importante porque se ha demostrado que es una herramienta imprescindible para conocer la magnitud que tiene sobre los recursos hídricos, el impacto que tiene sobre los recursos hídricos, el utilizar el agua, ¿no? Un bien tan básico y tan preciado. Y tan escaso, sí. También es importante porque identificamos sobre todo los puntos críticos digamos, en la cadena de valor y luego pues también se reducen riesgos operacionales y también lo relacionado con la reputación a la hora de un proceso productivo de cualquier empresa. Es decir, es importante calcular la huella hídrica para ser conscientes de cómo utilizamos ese recurso básico y en qué medida podemos disminuir el uso del agua. Es decir, son dos cosas. Primero, cuantificar, porque si no cuantificamos somos incapaces de poder reducir. Una vez que cuantificamos somos conscientes de cuánta cantidad de agua se utiliza en un proceso o en un servicio. Puede ser a la hora de producir un producto también de dar un servicio. Y una vez que la tenemos cuantificada, tendremos que ver si hay posibilidades de optimizar esa cadena de producción o ese servicio, que en la mayoría de los casos siempre se puede disminuir, ¿no? Es una forma de, digamos, decirle a la sociedad, cuando somos una empresa o somos cualquier empresa o persona que se dedica que utiliza recursos hídricos para producir o dar servicios, es una forma de decirle al ciudadano: yo estoy comprometido con el uso del agua, con los recursos hídricos, y por eso mido cómo utilizo el agua y optimizo mis procesos de producción. Por eso es importante el calcularlo. En el podcast ya hemos comentado que existen 3 huellas hídricas, la verde, la azul y la gris. Entiendo que la preocupación está más en la huella gris que en las otras 2, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, digamos, las 3 son importantes. La huella azul, para concretar, es lo que nosotros utilizamos en el proceso productivo. La huella verde es aquella cantidad de agua que cae del cielo, que llueve y se utiliza, que eso pasa sobre todo en agricultura. Pero bueno, hay que entender que lo que no va en huella azul va en verde, pero es la misma cantidad, o sea que no habría problema. Y luego tenemos la huella gris, que efectivamente es un concepto que no termina... La mayoría de gente no termina de enfocar, porque todos ponen su atención en la cantidad de agua que utilizamos. Y realmente es importante reducir la cantidad de agua, pero es mucho más importante mirar la huella gris, que es lo que yo contamino cuando produzco. Es decir, la huella hídrica siempre premia a aquellos que son más eficientes produciendo. Si yo produzco más con menos cantidad, estoy teniendo un menor impacto en la huella hídrica. Y en el medio ambiente también, o sea, en todos los tipos de digamos, parámetros medioambientales, al final es producir más con menos, es la idea. Pero bueno, la huella hídrica además, con esa huella gris, podemos determinar en nuestros procesos de producción o en nuestros servicios, podemos determinar de una forma muy precisa lo que contaminamos. Entonces, esto sería, voy a poner un ejemplo muy rápido para que lo entiendan. Yo a los alumnos siempre les pongo el mismo ejemplo. Imaginaros que yo voy a producir una lechuga y estoy en el campo
Yo puedo hacerlo de dos formas. Ser consciente de lo que necesita esa lechuga y aplicarlo muy bien calculadito y con lo que necesito de los elementos nutritivos para esa planta, como puede ser nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera. O puedo decir, bueno, no, yo aboco el saco, echo todo lo que pueda y cuanto antes termine el proceso mejor, porque yo lo que quiero es ganar pasta, me da igual lo que contamine. Entonces, la huella hídrica penaliza mucho ese tipo de procesos que no han sido estimados correctamente. ¿Por qué? Porque si yo utilizo mucha cantidad de nitrógeno, por ejemplo, que es un gran contaminante de suelos ahora mismo y muy estudiado, si yo utilizo mucha cantidad de nitrógeno, ese nitrógeno se calcula y se ve todo lo que la planta no va a utilizar. Y es como si cogiéramos ese nitrógeno y lo metiéramos dentro de un recipiente, que puede ser una balsa o cualquier cosa, y digamos que el nitrógeno entraría con la lisiviación, con esa cantidad de agua. Cuando yo analizo esa cantidad de contaminante, en este caso el nitrógeno, que hay en esa balsa, entonces tengo un número que puede ser, imagínate, 200.000 equivalentes de nitrógeno en agua, concentrado, 200.000 equivalentes o lo que sea, o 5 miligramos por litro. Lo que haríamos sería una cosa, es decir, yo sé que la legislación española y europea me dice que, imaginemos que su estipulación son 50 miligramos por cada litro de agua, el máximo que tolera. Si yo tuviera en esa concentración de esa balsa, un ejemplo, 500, me he pasado 10 veces el límite que me está permitiendo la Comunidad Económica Europea o la directiva española, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Lo que tengo que hacer es diluir ese nitrógeno que está concentrado, diluirlo tantas veces como sea necesario para llegar a la concentración idónea que me exige la Comunidad Económica Europea o España en este caso. Es decir, todos esos litros de agua que tenemos que aplicar para diluir ese contaminante es lo que se denomina huella gris. Es decir, cuanto peor haga las cosas, mayor cantidad teórica de agua tengo que meter a esa solución para poder, digamos, descontaminarla. Es una idea ficticia, no es real. No vamos a utilizar un agua para descontaminar. Pero si esa cantidad de agua es enorme, soy un mal productor, estoy haciendo muy mal las cosas. Sí que produciré más, todo lo que queramos, pero la huella gris me penaliza, me está diciendo, tú estás produciendo, pero tienes una cantidad enorme de agua, porque la huella gris penaliza mucho. O sea, son muchos litros los que tenemos que utilizar para descontaminar lo que hemos contaminado. Y eso es lo que al final nos lleva a interpretar si la empresa está trabajando bien o si la empresa está haciéndolo fatal, está tirando el vertido a un río donde hay unas medidas máximas de vertidos que no se cumplen, hay muchísima información detrás de ese dato. Vale, pero para que quede claro, la huella hídrica no es que realmente eches el agua para disolverlo, sino el agua que necesitarías para disolverlo en unas concentraciones no tóxicas, digamos, ¿no? Efectivamente, es un número teórico que nos indica lo bien o lo mal que estamos haciéndolo respecto a la contaminación. No es que nosotros vayamos a utilizar ese agua, sino es el agua que teóricamente deberíamos utilizar para dejar el medio exactamente igual que antes de haber hecho o la producción o el servicio que hicimos. Y las tres huellas pesan lo mismo, ¿no? Quiero decir que al final la huella hídrica total es la suma de las tres huellas. Correcto. Es la suma de las tres, de la azul, la verde y la gris. Sí. Y hay muchas empresas que calculen la huella, o sea, ¿hay como esta preocupación en el tejido empresarial o no? A ver, hasta ahora realmente la respuesta sería no, porque si fuese realmente la huella hídrica estuviese calculada por todos, estaríamos todos informados viendo pues el sellito en cualquier producto, hablarían mucho más sobre esto, etcétera. Desgraciadamente no. La huella hídrica surgió en el año 2002 por su creador Argeno Extra, que era un profesor de la Universidad de Twente, de los Países Bajos. Y hasta ahora sí que hay empresas que lo están haciendo y cada día mejor, como puede ser pues empresas como multinacionales como Coca-Cola, Nestlé, Heineken, sobre todo cerveceras también, Mau, San Miguel, Estrella Levante. Son empresas que también porque su manufacturación, su producción, digamos que no es compleja de calcular. Entonces se lanzaron, dijeron, bueno, pues esto es un parámetro que puede ser igual o mejor que la huella de carbono, pues vamos a hacerlo. Y lo han hecho, además muy bien, porque ya digo, lo principal es medir. Una vez que medimos, sí que podemos decir, voy alto, voy bajo, puedo reducir o no puedo.
pero lo fundamental es medir. También hay empresas, en nuestro caso que hemos certificado, como Mundosol, que es una es una empresa nacional que se dedica a la producción y comercialización de cítricos. Agropaco también, que es una cooperativa grande del Levante. Una cooperativa no, es una empresa grande de producción de hortícolas. Y luego también hay otra parte que también, un sector que se ha visto un poco también avanzado en este tema, que es el sector de los textiles, de la ropa. O sea, aquí hay que para que los ciudadanos sean conscientes, hay que decir que la huella, digamos, donde más huella hídrica se gasta del mundo, a nivel mundial, es en los procesos de agroalimentación. Es decir, podríamos decir, de una forma así muy, muy genérica, pero podríamos afirmar que el 85% de la producción, o sea, del consumo de agua en el mundo es debida a la agricultura. Es decir, tenemos mucho... Agricultura y ganadería, ¿no? Sí. También pasa en tema de CO2, también son los mayores contaminantes, ¿no? En emisión de CO2. Sí. Eso se debe a dos cosas. Bueno, en el caso del agua, evidentemente, para la producción de cualquier producto que comamos o bien de ganado o bien directamente de hortícolas, de frutas o de lo que sea, consumen agua. O sea, los árboles hasta ahora no pueden producir si no toman agua. Y eso nos da una idea de dónde hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho en todo lo que es la agricultura. Hay que aplicar la tecnología de una forma urgente a la agricultura porque se consumen grandes cantidades de agua. Y a veces es como una cosa, no es que como esto es histórico, como esto es agricultura, pues entonces siempre se ha hecho así. Claro, siempre se ha hecho así, pero se puede hacer mejor. Es decir, para eso está la tecnología, para eso está el uso de las nuevas tecnologías y poder producir más con menos. Porque entonces, ¿crees que, por ejemplo, recursos como el agua de la lluvia no se aprovechan bien para el tema del regadío y de la agricultura? Sí que se aprovecha. Es decir, la lluvia es perfecto cuando cae y es bienvenida. Si cae bien, o sea, si no es una dana o una tormenta que rompe, ¿no? El terreno o lo que sea, la intensidad y el tiempo en el que cae es muy importante. La lluvia siempre es factor fundamental para la producción, pero hay que entender también que llover llueve cuando llueve, en las estaciones que tiene que llover y no siempre cuando queremos. Es decir, la lluvia, hay muchos países en los que sí que cae continuamente, en países tropicales donde todos los días a la misma hora por la tarde te llueve, pero tenemos otros países como el nuestro, que somos semiáridos, en los cuales, pues, en mi zona, por ejemplo, en Alicante, pues nos caen 300 milímetros al año, que son 300 litros por metro cuadrado, pero el problema que tenemos es que nos cae la misma tarde. Entonces, eso claro, por eso algún proceso que aproveche o sea, de alguna forma y almacene ese agua de lluvia, ¿no? Claro. El tema es que cuando nos dicen en la zona de Levante caen 300 milímetros, sí, efectivamente, nos caen en una tarde. Entonces, es imposible retener esa cantidad de agua. ¿Qué ocurre? Si yo quiero utilizar el agua de una forma correcta, pero todos los sistemas que hay de retención de agua no funcionan, pues todo eso va al mar. Y es una huella hídrica que no nos pueden contabilizar a nosotros porque no la hemos usado. O sea, la huella hídrica solamente se utiliza cuando se considera cuando es utilizada en el medio productivo o en el servicio. No puede nadie contabilizar un solo litro de agua a un proceso en el que no se le ha metido agua. ¿Vale? Entonces, lo que decía era, la agricultura es el número 1 del mundo. Y luego, por ende, también ahora las empresas como Coca-Cola, Nestlé, Heineken, son todo bebidas. Si os dais cuenta, es agroalimentación también. Ellos cogen un litro de agua, le echan sus azúcares, sus historias, que para producir el azúcar también ha habido que coger la caña de azúcar y haberla plantado y sacar el azúcar. La cerveza, por ejemplo, también hay que plantar la cebada para poder luego hacer la cerveza. Si os dais cuenta, son todo temas que están relacionados con la agroalimentación. Nestlé con el chocolate, para producir el cacao también tenemos que plantarlo y eso también consume agua. Es decir, es todo agroalimentación en la mayoría. Y luego las empresas textiles, como pues el caso de Mango, lo ponen en su responsabilidad social corporativa, Mango, Inditex creo que también está ahora haciendo algo sobre el tema. Tened en cuenta que toda la ropa que llevamos en su mayoría, bueno, mucha de la ropa que llevamos está hecha de algodón. El algodón hay que producirlo. Es una planta que se extrae el algodón y eso tiene una cantidad de litros.
Y ahí hay una controversia también porque las empresas compran algodón donde pueden o donde les interesa. Entonces, claro, no, yo es que soy muy bueno con el medio ambiente, pero compro algodón no sé dónde, que tienen un impacto impresionante en la huella hídrica. Entonces, poco estoy haciendo yo a favor de la huella hídrica. Yo sí que mi negocio es el jersey, pero si estoy comprando el algodón en un sitio donde no hay un control medioambiental, ni hay huella hídrica, ni nada, pues un flaco favor le estoy haciendo al medio ambiente, ¿no? Por eso... Pero en la huella, perdona que te interrumpa, en la huella hídrica de la camiseta sí que iría la huella hídrica del algodón, ¿no? Debería, pero la gente se queda con que, no, mi camiseta son 2.500 litros y ya está, se quedan ahí. Creen que todas las camisetas es lo mismo. No es lo mismo una camiseta que lleva tinte negro que una que no lleva tinte negro. La que lleva tinte negro va a tener una mayor huella hídrica porque ese tinte, para eliminarlo del río donde va a ir a parar el agua, hay que quitar el tinte. No se puede echar el tinte al río y dejarlo negro. Por eso digo que todas las camisetas del mundo no son 2.500 litros. Hay unas que son de 1.000 y hay otras que son de 5.000 y habrá otras que son de 10.000. O sea, todo eso es lo que deberíamos, los que somos o tenemos más conocimiento sobre el tema, los que deberíamos iluminar un poquito a la gente para decir, no, ahora mismo estamos en el momento de olvidarnos de los litros que estamos consumiendo. Vamos a exigir que calculen la huella hídrica. Si yo tengo 5 productos para comprar y hay uno que veo que en su responsabilidad social corporativa me incluye la huella hídrica, voy a utilizar ese producto, esa marca. No voy a decirle cuántos litros utiliza. Bastante es con que sea consciente de utilizar el agua de una forma correcta. Ya vendrán años en los que podremos, o no, ya lo veremos, decir, oye, mira, aquí tengo los litros de esta camiseta y son 800 y esta 500. Prefiero la de 500 porque soy responsable con el medio ambiente. Pero eso no ha llegado ahora y tardará en llegar. Fijaros los años que llevo utilizándose la huella de carbono y ahora vas al supermercado y tienes casi todas las bolsas con su huella de carbono y ninguno de los que estamos aquí creo que sabemos un solo número de la huella de carbono de un yogur o de una camiseta. No, porque es un numerito que va ahí, pone huella de carbono, pero no tenemos conciencia. ¿Pero qué queremos? ¿Qué decimos? Ah, miran la huella de carbono. Ya está. Es interesante que ellos lo miren y sean responsables. El llegar al número yo no lo veo tan urgente. No es urgente. A ver, a nivel global, porque que yo te diga, no, esta empresa consume, yo qué sé, 50 millones de litros al año. Eso parece como si fuese una barbaridad de litros y realmente 5 hectáreas consumen eso. 5 hectáreas de cultivo. Bueno, lo que pasa que yo creo que es el hecho de ser conscientes de que una camiseta gasta 5.000 litros, sí que creo que para el público general sensibiliza, ¿no? Porque al final ves como un trozo pequeño de ropa que gasta mucho, ¿no? Que quizá es más fácil para sensibilizar. Quizá no sea útil a la hora de medir o lo que sea, pero yo creo que sí que sensibiliza, ¿no? Cuando te tomas una taza de café y te dicen son 140 litros, ¿no? Porque el agua tenemos como esa consciencia, y no es lo mismo que con el CO2, que el CO2 te dicen no sé cuántas toneladas al aire y tampoco es tan gráfico. Que quizá como herramienta para sensibilizar al público final puede ser interesante. Es la base de la huella hídrica, por lo menos la experiencia que yo tengo y los cursos que hago y todo eso, es mucho más coloquial y nos entendemos mucho mejor hablando de los litros de huella hídrica que tiene algo que hablando de los kilos de CO2. Porque el CO2 nosotros no somos especialistas en CO2. Es más, habría que saber qué es un proceso de oxidación o qué es un gas de efecto invernadero antes de entender lo que es el CO2. Es decir, lo que yo siempre digo es, a una abuelita es más fácil explicarle qué es una huella hídrica que qué es el CO2. Una emisión de CO2 sería imposible explicárselo, sería muy complicado. Pues tenemos que decirle, no, porque cuando el gas sale, entonces resulta que tiene un efecto invernadero y hay un calentamiento global porque los rayos del sol entran con una longitud de onda. Ya se nos ha perdido cuando hablamos de que entraban los rayos. Ya decir, bueno, ¿y a mí qué me cuentas con esto? Sin embargo, si a la señora le decimos, mira, este papel que tengo aquí, este papel que usted va a firmar, tiene una huella hídrica de 1 litro. Es decir, para hacer este folio ha hecho falta 1 litro de agua. Porque hay que producir el árbol, hay que sacar la pasta, etcétera, ¿no? Entonces, esto es mucho más consciente. Uy, ¿tanto? Entonces, si yo compro 500, son tantos. O sea, y en el proceso de blanqueamiento, por ejemplo, de los papeles, se utiliza muchísima cantidad de reactivos que luego tienen una contaminación importante. Entonces, a lo mejor, si esto se explicara,
empezaríamos a utilizar páginas que no fuesen tan blancas. Oye, puede ser un poquito cruda, puede ser de papel reciclado, puede ser de muchas cosas, ¿no? Pero es importante, sobre todo al inicio de empezar a comprometerse con el medio ambiente y con los recursos hídricos, en este caso, conformarse con yo voy a utilizar o voy a intentar buscar en el mercado empresas o productos que estén certificados, que hayan calculado su huella hídrica. Eso sería el primer paso. No voy a, igual que se hizo, no voy a comprar marcas de ropa que utilicen mano de obra infantil. Muy bien, no decíamos de qué edad, o sea, decíamos infantil. A lo mejor luego a los 14 años se considera infantil o no, pero ya es una cosa de decir, yo no voy a colaborar con esto, con la gente que hace las cosas mal. Pues esto es igual. Ahora es decir, voy a colaborar, voy a empezar a utilizar marcas que de verdad estén comprometidos con el medio ambiente. Y otra de las... Entonces, ¿consideras, o sea, que igual está más extendido la concienciación para que las empresas midan su huella de carbono porque hay más presión por parte de la sociedad? ¿O por qué crees que las empresas tienden más a darle importancia a la huella de carbono que a la huella hídrica? Sí, hay varias razones. La primera, digamos que no se tiene, lo que estamos diciendo, no se tiene conciencia actualmente, digamos, lo que conllevaría comprometer la disponibilidad de este recurso básico que es el agua. Es decir, todos hemos nacido, hemos dado una cosita que se llama grifo, ponemos la boca y bebemos agua, además potable. Y eso no tenemos conciencia. Mira, te doy un ejemplo que a mí ahora me llama la atención con el efecto COVID que estamos viviendo, ¿no? Hace 2 años a nadie se le podía ocurrir que la libertad era algo importantísimo en nuestras vidas. No nos lo planteamos ninguno. Me voy a dar una vuelta a tomar el sol, puedo coger mi coche, me puedo ir a Madrid, me puedo ir a Valencia, puedo viajar, esto es maravilloso. Pero no había conciencia. En el momento COVID de lo que es que nos encerraron ahí dentro de una casa durante varios meses, es cuando empiezas a pensar, ostras, ¿cuántas veces me he quejado de estar tomando el sol? Y decir, me voy a mi casa. ¿Cuántas veces no he sido consciente de esa libertad que tenía? Pues eso se pierde cuando te privan de ella. Si el agua se viera comprometido su uso, todos diríamos, ostras, no compro una camiseta, vamos, me tienen que certificar bajo juramento que no están utilizando más el agua, porque es un bien preciado. O sea, estamos hablando de algo que es para vivir. No hablamos de, no, es que para irme de juerga. No, es que es para vivir, es lo básico, ¿no? Entonces, es una de las cosas por lo que la huella de carbono, digamos que le está ganando, le ha ganado la batalla, no la ha ganado, le está ganando la batalla a la huella hídrica. Porque la huella hídrica es como el agua, siempre tenemos agua. Tú abres el grifo y siempre tienes agua. Entonces, como que tampoco importa tanto, ¿no? Y luego si me doy una vuelta y veo por ahí los lagos llenos y digo, uy, cuánta agua. No soy consciente de la cantidad de litros que estamos gastando en una gran ciudad, de dónde sale eso, si sale del subsuelo, no se conoce, ¿no? Luego también, una de las causas principales por la que la huella de carbono, digamos que la utilizan más que la huella hídrica, es porque tiene una repercusión directa en el cambio climático. Es decir, el cambio climático tiene una difusión brutal a nivel del mundo. O sea, todo el mundo sabe lo que es el cambio climático y todo el mundo dice, uy, el calentamiento global y está subiendo no sé qué grados y los polos se derriten. Todos tenemos una mini cultura de lo que es el cambio climático, pero ninguno tenemos una cultura de lo que es el agua. Sí que se ha tenido, el agua es muy importante, todas las ciudades se hacen al lado de un río. Digamos que históricamente el agua ha sido donde ha girado el mundo. Todas las civilizaciones siempre el agua, siempre. Pero como es tan básico, es como si se hubiese banalizado la utilización de ese recurso. Es decir, ahí son los aspectos por los que la huella de carbono va ganando. Es decir, si yo miro el telediario y veo durante un año 20, 30, 50 intervenciones del cambio climático, me están bombardeando mi cabeza con la huella de carbono. Si yo empezara a ver tierras áridas, pueblos en los que cortan al día 5 horas de agua porque no hay agua, en lugar de decir hay 500 de COVID, me pusieran, en este pueblo se ha cortado 5 horas porque el pantano ha llegado al mínimo y no ha llovido y ahora no tienen agua y tienen que ir llevar agua al lugar para que la gente pueda vivir. Entonces me afectaría y diría, uy, voy a llevar cuidado a ver si mañana me toca a mí. Pero como no se habla del agua, el agua, fijaros que solamente se utiliza a nivel de información cuando hay catástrofes.
Nadie dice, estamos fatal, nos quedan 5 meses de agua y como no llueva, la palmamos. Nadie dice eso. Todo el mundo dice, han caído no sé cuántos litros, ha arrasado no sé cuántos, tal. Todo es la catástrofe lo que mueve. Entonces, hay una mayor concienciación porque hay mucho más información periodística y en todos los sentidos que hablan del calentamiento global y que no hablan del agua. Por eso va ganando sencillamente. Si hubiera una mayor concienciación, mucho más potente el uso del agua, o sea, se puede subir 2 grados más de temperatura al mundo entero, no te mueres. Pero en el momento en que no haya agua, aquí la palmamos todos. Es que no hay nadie que se pueda vivir sin agua. O sea, es que esto no es una cuestión de decir, no, esto es bueno, esto es malo. No, es que con esto vivo y con la huella de carbono, pues la calcules o no la calcules, que yo no estoy en contra del efecto invernadero. O sea, estoy a favor del cambio climático y todo cuanto más mejor. Pero el agua creo que es un bien mucho, mucho más importante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que realmente está haciendo que la huella de carbono, todas las empresas están comprometidas. Luego también el numerito, eso al final es un número que la gente desconoce y eso también es, digamos que, como una partida ganada, ¿no? ¿Qué me va a decir a mí si es mucho o es poco de mi huella de carbono? Pero ahora, por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica sí que tiene el registro de las huellas de carbono y tienes que poner las medidas de compensación o de reducción para entrar ahí. Es voluntario todavía de momento y lo están haciendo para las empresas, lo hacen de una forma fácil y tal. Es interesante, todo lo que sean movimientos en esta dirección es interesante. Yo creo que no me atrevo a decir obligatorio, porque no me gusta la palabra obligatorio, pero creo que desde el punto de vista ético o moral no debería de imponerse. O sea, debería ser algo que los mismos productores dijeran, pero ¿cómo no voy a medir yo esto? O sea, es igual que vas al frigorífico y mides lo que te queda para comprar más. ¿Cómo no voy a ser consciente yo del agua que estoy utilizando? ¿Cómo no le voy a utilizar esa transparencia a mi consumidor y decirle esto es lo que yo hago y lo hago lo mejor que puedo? Es que eso es otra forma no sé, yo éticamente lo veo así, ¿no? Y el Ministerio, igual que tiene este registro de huella de carbono, no tiene nada con respecto a la huella hídrica, ¿verdad? Pero no tiene absolutamente nada. Lo nombran, de hecho, yo miro continuamente el Ministerio de Transición Ecológica, etcétera. Lo nombran, la huella hídrica, pero lo mismo que pasa en la ciudadanía. O sea, es un reflejo. Lo que hay arriba en el gobierno es un reflejo de la ciudadanía. Es decir, es muy importante calcular la huella hídrica, pero no te dicen ni cómo, ni quién, ni dónde. O sea, es importante. Entonces, no hay ninguna, ahora mismo no hay nada que incentive el uso, pero ni para bueno ni para malo. O sea, yo no soy partidario de que digan, no, todas las empresas de España tienen que calcular la huella hídrica, si no, no los dejamos abrir. No, hay otras formas de decir, si usted calcula su huella hídrica, yo le voy a hacer una reducción en su trimestre de tal impuesto. Es decir, en lugar de darte el dinero para que la hagas, no, hazla y luego yo te compenso en el impuesto a sociedades o en cualquier otro impuesto que tenga la empresa o el autónomo o quien sea, ¿no? Es decir, hay muchas formas de hacerlo, pero indudablemente deberíamos apostar por eso. Deberíamos apostar por eso porque es algo que conlleva muchas cosas detrás. Es no solamente el uso del agua, sino también el no contaminar, etcétera. Y desde ¿Qué medidas Perdona, sigue Marian. ¿Qué medidas proponéis desde Aquafides para compensarla y reducirla? Sí, a ver, nosotros en Aquafides lo primero, y es lo que siempre repito, es abogar por calcularla y certificarse. Ahí tenemos una controversia, la ISO 14046, que es la ISO, digamos, que puede utilizarse para la huella hídrica. Yo creo que nació ya con un problema, y el problema es que no se podía certificar, solamente se puede verificar. Entonces, una empresa a veces cuando le dices, oye, verifícate esto, y te dice, yo, ¿para qué me voy a verificar? Si yo lo que quiero, las empresas lo que quieren es certificarse, es decir, pasar un reto y decir, yo he pasado, digamos, a lo que me compromete es esto, y quiero que tú vengas y me lo certifiques, para que mi cliente sepa que yo estoy certificado en esto porque me interesa. Pues no, la ISO no te permite certificarte. Por eso nosotros, desde Aquafides, hicimos un protocolo que se llama Certificación de Huella Hídrica Aquafides, para poder certificar a esas empresas que están comprometidas con el medio ambiente. Entonces, lo primero sería
evidentemente, calcularse la huella hídrica y que te certifiquen que efectivamente eso es una huella, o sea, es la huella que tienes. Lo siguiente, una vez que está certificada, a las empresas que lo hacen es que digamos que en nuestro protocolo ya está incluido. O sea, una vez que sepas tu número, te comprometes a disminuirla. Luego podrá ser o no podrá ser, eso nunca lo podemos saber. Es decir, imaginemos que estamos cultivando naranjas y entonces yo digo, vale, yo tengo un consumo, imaginaros, de 8.000 metros cúbicos, 8.000 sería una hectárea, 10.000 metros cúbicos en mi cultivo y tengo un compromiso con la huella hídrica Aquafides para bajarlo. Y el año que viene resulta que en vez de 8 tengo una huella hídrica de 10. ¿Por qué? Porque todos pensamos en que la huella hídrica es lo que necesito para un kilo de naranja. Estamos de acuerdo. Pero yo en una hectárea de cítricos puedo producir 40 toneladas o puedo producir 50. Cuando produzco con la misma cantidad de agua 40 toneladas, yo tengo, imaginaros, 416 litros por cada kilo producido. Pero el año que viene, por una inclemencia meteorológica o por lo que sea, he pasado de 40, he pasado a 20 toneladas. ¿Qué ocurre entonces? Que mi huella hídrica por cada kilo de producto es el doble. He necesitado el doble de agua para producir un kilo. ¿Lo veis o no? Entonces, es importante certificarse, pero el número no es lo que importa, porque lo que importa es que yo tengo un compromiso. Si un problema meteorológico ha hecho que no haya un buen cuaje, no ha habido una floración correcta y no hay un buen cuaje y no voy a producir más, lo que haré será optimizar el uso del recurso, bajarlo un poquito, aunque tenga más impacto en la huella hídrica, pero yo estoy observando eso. Si no me certifico ni hago nada, pues no me enteraré de nada. Diré, este año he producido 40 y este 20 y me da igual, no tengo problema. Nuestro protocolo de certificación de Aquafides, de huella hídrica Aquafides, también conlleva dentro de todos los procesos para certificarse un plan de mejora medioambiental relativo a los recursos hídricos utilizados en los procesos de producción o de comercialización dentro de la empresa. Entonces, con ese plan de mejora, lo que toman conciencia las empresas es decir, si yo utilizo esta cantidad de recursos hídricos, al año que viene voy a intentar producir más con menos. Hay veces que es posible y hay otras veces que no. Uno no siempre puede decir voy a bajar porque compra algodón y el algodón donde lo compras tú no sabes de dónde viene, porque intervienen otras empresas en la cadena y la huella hídrica hay que recordar que es una cadena digamos, de producción. No solamente es la camiseta, sino el algodón de donde se ha obtenido esa camiseta. Es decir, todo se va sumando, pero eso al final es cuando sabemos los recursos que ha utilizado. Luego, en Aquafides también hacemos formación en los campos del uso de los recursos hídricos para ciudadanos, para estudiantes y también para agentes medioambientales. Otra tarea que nosotros hacemos es sensibilizar sobre el uso y la eficiencia de los recursos hídricos para que haya una conciencia. Y luego, desde el punto de vista de nuestro trabajo es, digamos, formar o ayudar a los ciudadanos a entender mejor qué es la huella hídrica. Y desde los ciudadanos, si ellos tienen una iniciativa o por sí solos quieren empezar digamos, a facilitar el uso de la huella hídrica y su compensación, su reducción, pues lo primero que tienen que hacer es seleccionar empresas que estén certificadas con huella hídrica. Porque esas van a ser las primeras que de verdad se han preocupado por este tipo, están preocupadas con el medio ambiente y dicen, yo voy a certificarme porque quiero tener un compromiso con el medio ambiente. Yo ya me nace, porque una vez que lo hago bien, me puedo certificar en que lo hago bien. Luego también, una parte muy importante para los ciudadanos, que muchas veces hay mucha inconsciencia de esto, es la comida que a veces tiramos. Es decir, no tenemos ni idea, con el agua que decía antes, donde abrimos el grifo y empieza a caer agua, hay otra cosa que también hemos nacido y estamos acostumbradísimos, que es ir a un supermercado y elegir qué voy a comer. Eso no ha pasado jamás en la historia, o sea, iba todo por productos de temporada, donde ahora hay esto y ahora hay esto y esto es lo que hay. Ahora no, ahora nosotros vamos al supermercado y decimos, voy a comprar tomate, voy a comprar una manzana Royal Gala, y sabes que vas y la consigues. Y eso tiene un coste brutal. Coste porque
el supermercado tiene que mantener todo tipo de productos durante todo el año. Y no hablar ya de cuando compramos la ensalada en tamaño grande para ahorrarnos el dinero, pero luego resulta que a mitad de la semana ya no nos gusta el color que tiene y entonces tiramos la mitad de la ensalada. Con lo cual, si producir esa ensalada costó 1.000 litros de agua y tiramos una parte, estamos tirando 500. Es decir, la mitad de lo que costó. Si hablamos de que en el mundo la producción de alimentos es el 85%, pues yo como ciudadano tengo la responsabilidad de bajar eso al 45 o a la mitad del 85, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque soy el que decide cómo como. Y si cada alimento que entra en mi frigorífico lo utilizo, perfecto, esa es la mejor forma. Lo que no puedo hacer es tirar comida, porque estaba estipulado en un estudio que casi el 20% de la producción mundial de alimentos se tira a la basura. O sea, con el problema que conlleva, o sea, hay zonas en el mundo donde hay hambre, que ya no hablamos, que es otro problema más, pero es que además hay muy poca conciencia a nivel del mundo de decir, oiga, que no tire usted la comida, que la comida es algo que vale. O no sé, o vamos a inventar algo que valga para una redistribución de esa cantidad de comida si no me la voy a poder comer. Y nada. Y Marco, una dudita. Y una cosa que podemos dar por sentado es que los productos de temporada tienen menos huella hídrica. A ver, ya en sí no es el producto de temporada, sino el volver a no forzar el mercado. Cuando hablamos de un yo me como aquí una uva en agosto en España, evidentemente esa uva no se ha hecho en España, esa uva viene de Sudáfrica o del hemisferio sur, que están produciendo en ese momento. Entonces, nos encanta comer uva en los meses donde no hay uva. Pero eso conlleva, primero, una huella hídrica que estaba allí, que esa será la misma que la producción que hacemos aquí, pero de la huella de carbono ni hablemos. La huella de carbono, eso por supuesto. La uva, el kilito de uva desde una parte del mundo hasta la otra y dices, no, yo soy súper ecológico. Sí, lo estoy viendo lo súper ecológico que eres. Es decir, utilizar productos que sean muy cercanos a donde compramos, es decir, si puedo elegir que sea de mi zona, mucho mejor, y además que sean empresas que de verdad se certifiquen o que de verdad puedan, digamos, decir yo soy responsable con el uso del agua. Si no estamos pidiendo más, es eso. Y entonces, pero sí que podemos dar a entender que una empresa con sello ecológico sí que tiene menos huella hídrica, porque entendemos que contamina menos la tierra, o tampoco no se puede suponer, pero no. No, la huella hídrica desgraciadamente, y no puedo hablar porque no puedo hablar, me refiero generalizar, porque hay empresas ecológicas que producen mucho y bien, y hay otras empresas ecológicas que no producen mucho y bien. Pero ya te digo que en la mayoría, en el 90 y largos % de casos, un producto convencional siempre va a tener una menor huella hídrica que un producto ecológico. Pero un producto ecológico tendrá menos huella hídrica gris, porque si no utilizan fertilizantes Efectivamente, tienen menos o no, porque hay otros métodos tecnológicos de producir que tampoco tienen huella gris. Pero el tema está en la capacidad productiva. El rendimiento de una hectárea de ecológico no es el rendimiento de una hectárea de un cultivo convencional o utilizando técnicas de cultivo avanzadas. No es la misma. Entonces, si hablamos de que una produce, por ejemplo, el 60% de la otra, pues tenemos, como al final la huella hídrica son los litros utilizados por cada kilo producido, le afecta mucho más esa huella hídrica a un producto ecológico que a un producto convencional. Pero no obstante, volvemos a decir, me remito al principio, no tenemos que ir como ciudadanos buscando el numerito. Tenemos que ir, esto es ecológico y encima tiene la huella hídrica, pues es el producto que yo quiero. El que consuma más o menos, si no contamina, lo importante es que es consciente con el agua que utiliza y además no contamina el medio. Eso es lo que tenemos que quedarnos. Claro, lo que pasa que como la huella hídrica desgraciadamente no está muy extendida es porque la gente también tenga una especie de tips de cómo con su consumo, que al final es lo que podemos hacer las personas de a pie, con su consumo cómo puede apoyar empresas que consuman menos agua. Si hay alguna característica en general. La característica, a ver, es que si es difícil que la huella hídrica llegue ahí, los conceptos que ahora te voy a decir son más difíciles todavía. La tecnología, por ejemplo, hace que una hectárea, antiguamente, una hectárea de cítricos, por ejemplo, de naranja o de limón, de pomelo o de mandarina, producía con 6-7 mil metros cúbicos, sacaban 20 toneladas. Ahora las variedades, los híbridos que han salido, la tecnología que hay ahora,
más esas variedades que se han mejorado, estamos teniendo rendimientos de 45, 50, 60 toneladas. Incluso se ha llegado a 110 toneladas por hectárea, con la misma cantidad de agua. Entonces, claro, es obvio que la tecnología siempre es mucho más potente. Lo que sea producir más siempre es más ecológico, siempre y cuando no se contamine. Pero no podemos entrar en el debate de lo ecológico y lo otro, porque entonces empezamos ya todo el mundo a pelearnos. Porque, ¿qué pasa? Que salimos por un lado con lo eco y por otro lado con la huella hídrica y el otro con el carbono. No es cuestión de enfrentarse, es cuestión de tener el concepto de lo que es huella hídrica. La huella hídrica es litros por cada kilo producido. Entonces, en esas cosas, pues en carbono el ecológico va a ganar seguramente, o no lo sé, habría que ver el carbono, la huella de carbono que tiene específicamente, pues lo produces aquí y luego se lo comen en Alemania, tenemos las mismas con el carbono. Pero en general, cuanto más se produzca con menos recursos, mejores para el mundo, ¿no? Y ya por último, pues lo único que tiene que hacer el ciudadano es pensar que cualquier uso de productos o servicios tiene una repercusión siempre directa o indirecta en la huella hídrica. Da igual lo que sea, todo tiene una repercusión. Todos, por suerte o por desgracia, estamos entre 2.000 y 5.000 litros de agua diarios. Y uno dirá, oye, que yo me ducho con 20. Sí, pero te has comido esta mañana una naranja, te has comido un plato de ternera o un trozo de ternera y esta noche vas a cenar también y luego vas a limpiar y vas a fregar y vas a lavar la ropa. Es decir, entre 2.000 y 5.000 litros todos los días. Entonces, pues hay que pues un poquito ver dónde puedo reducir ese tipo de consumo digamos, de repercusión en la huella hídrica. No me voy a coger un champú de 1 litro o un gel y me lo voy a fundir en 2 semanas. Me voy a coger y me voy a duchar eficientemente. Voy a echar el agua, voy a cerrar, me voy a enjabonar y luego me lo voy a quitar. No voy a echarme 5 veces porque ese jabón va a la depuradora. Y ese jabón lleva pentaborato sódico, lleva un montón de sustancias. Y esas sustancias hay que depurarlas luego. Y eso es la huella gris que nosotros estamos produciendo. Entonces, un poquito ver nuestra influencia como ciudadanos donde podamos reducir. Y ya está. Es decir, es un poco ir mirando cada acción que hacemos para intentar bajar o paliar esa cantidad de agua de la mejor forma posible. Ahora también hay un movimiento a nivel mundial que hablan de cambiar la alimentación a un poquito más vegetariano, tal. Bueno, yo eso lo miraría más por el interés que nos trae desde el punto de vista de la salud, que más que por el tema, por otros temas, ¿no? Aparte que es mucho mejor, pero son hábitos muy difíciles de cambiar. O sea, es mucho más complejo cambiar un hábito alimenticio que hacer pequeños detalles que al final... simplemente mirando las empresas que tienen esa huella hídrica y que calculan y que están comprometidas, verlo. Y lo que no hemos hecho nunca, que es meternos a una empresa a la página web y ver la responsabilidad social corporativa y ver a qué se está comprometiendo con el medio ambiente. Y si no me gusta decir, pues mira, voy a ver qué alternativas tengo a otra empresa que de verdad se comprometa con el medio ambiente. Esa es un poquito la dinámica. Y bueno, luego ya están las grandes superficies, grandes supermercados, que son los que verdaderamente le van a exigir a los productores esto sí o esto no. Lo primero son los ciudadanos. Los siguientes de la cadena son las grandes superficies. Sí. Y luego ya están los productores. Si se lo obligan, pues claro que lo harán. Es decir, es un poquito una cadena para ir poco a poco concienciándonos todos. Pues Marco, muchas gracias. Yo creo que nos ha quedado todo muy claro y nada, agradecerte que hayas participado en nuestro podcast y esperamos contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias por vuestra invitación y aquí estoy disponible para lo que necesitéis. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muy bien, gracias. Y llegamos al último apartado, al de consejos útiles. ¿Qué podemos hacer para reducir la huella hídrica como productores, empresarios y consumidores? Pues en el caso de los productores y la actividad empresarial en general, recomendamos, en primer lugar, aplicar medidas eficientes de aprovechamiento de aguas, empleando la tecnología actual. En el caso de la agricultura, se debería producir la máxima cantidad de alimentos con la mínima cantidad de agua gracias a sistemas de riego localizado, teledetección, sensores, etc.
En segundo lugar, adaptar las cadenas de productos manufacturados, escogiendo materias primas locales para reducir la huella hídrica virtual derivada de los desplazamientos, importaciones y exportaciones. En tercer lugar, impulsar una verdadera economía circular en las empresas e industrias, devolviendo un alto porcentaje del agua empleada en la fabricación en perfectas condiciones al medio ambiente. Esto implica utilizar las cantidades imprescindibles de agua y reducir la contaminación en el proceso para evitar la llamada huella gris. En cuarto lugar, implantar un sistema de calidad medioambiental que ayude a conocer el impacto y así tomar medidas para reducirlo. En quinto lugar, fomentar el reciclaje, la reutilización y el consumo ecológico en el seno de la empresa. En sexto lugar, contratar a proveedores comprometidos con la reducción de la huella hídrica. Y por último, digitalizar todo lo posible para ahorrar, por ejemplo, en papel. Oficinas sin papeles. Para los consumidores, aquí unos tips que esperamos os puedan ayudar en vuestro día a día. Lo primero, consumir productos de proximidad con el fin de evitar la huella hídrica virtual y también la huella de carbono. Basta con fijarse en el etiquetado para saber la procedencia de estos productos o prendas, como es el caso de la ropa. 2. Reducir el consumo de determinados alimentos más demandantes de agua, como son la carne o los procesados, y potenciar el consumo de frutas y verduras. Apoyar la agricultura, la ganadería y la pesca sostenible y local. Asimismo, realizar una compra responsable para evitar el desperdicio alimentario, pues contribuirá a reducir la huella hídrica. En tercer lugar, asumir la economía circular para reducir el consumo, alargando la vida útil de los productos que utilizamos, reusar y reciclar, es decir, optar por el consumo responsable. En cuarto lugar, concienciarnos sobre el uso del agua en nuestro día a día y hacerlo de manera responsable, de forma que utilices el lavavajillas en lugar de fregar a mano, reutilices el agua de hervir alimentos para regar plantas, pongas la lavadora completamente llena, dosifiques el agua de la cisterna o te duches en lugar de bañarte. Además, en la ducha deberías reducir el tiempo a unos 5 minutos, además de cerrar el agua en el enjabonado. En quinto lugar, instalar dispositivos que reduzcan el caudal tanto en los grifos como en la cisterna. Y por último, en sexto lugar, recoger el agua de lluvia para regar las plantas interiores o rellenar la cisterna del inodoro. Y con estos consejos que estamos seguras de que vais a comenzar a aplicar, terminamos el podcast. Esperamos que os haya gustado y os resulte interesante. Si es así, suscribiros al canal. Nos puedes encontrar también en Instagram, en la cuenta @ecocreando_podcast y en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. También puedes visitar nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo capítulo con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios.